buenos días. Nos encontramos con Lucho Galarreta, el congresista recientemente elegido vocero. Fue vocero ya durante campaña, vocero político del grupo Fuerza Popular y hoy vocero ya del grupo parlamentario. Muy buenos días, Lucho. Buenos días, Fernando. Un gusto estar contigo. Nuestra primera pregunta va encaminada. Ya eres vocero. ¿Ya tienen definido una agenda parlamentaria como grupo parlamentario? Pero, Fuerza Popular es muy institucional. El día de ayer, con la presidenta del partido y toda la bancada, hemos estado analizando temas coyunturosos. O sea, se han demorado, algunos pueden pensar que se han demorado por decidir quién va a la mesa. No, nos hemos demorado porque hemos estado analizando el tema de coyuntura. Lo de la vocería y la mesa fue casi al final y además fue por unanimidad. Pues está el caso de Luis Salgado, Entonces, a partir de ahora, justo antes de terminar la reunión, le comentaba a mi propia bancada que vamos a empezar a trabajar, vamos a reunir con los voceros alternos, para ir viendo justamente la agenda, que tiene que ver con Plan Perú, que fue el plan de gobierno que propuso Keiko Fujimori, pero en aquello que corresponda, obviamente, al Poder Legislativo. Claro. Varias de gran parte probablemente del Plan Perú era para aplicarlo del Ejecutivo, lo cual es evidente que no corresponde porque el señor Kuczynski es electo, ¿no? Entonces, vamos a armar esa agenda donde están, digamos, reformas electorales, políticas.
mayoría, y entonces tu mayoría de 73 parlamentarios para la constitución del Congreso no te serviría si es que tú no tienes la mayoría, que son 2 congresistas, con el voto evidente de la presidenta, ¿no? ¿Cuál es el canal de comunicación política con el Ejecutivo? Pues tenemos a la presidencia, vocería y tenemos a la lideresa del partido. Sí, bueno, son 3 instancias distintas. El Parlamento, o sea, la presidencia del Parlamento es institucional. Y me imagino que el presidente de la República querrá en algunos casos coordinar con la cabeza del Congreso de la República, o el Premier también en algunos temas relacionados a lo que el Congreso tiene que hacer como tal. Pero las directivas relacionadas al comportamiento de la bancada, si es que va a dar o no tal facultades, si va a votar a favor de tal cualquier proyecto, es con la bancada, no con la vocería de la bancada de Fuerza Popular. La cabeza principal de todo es la presidencia del partido, que es donde todos juntos, tanto quienes participan en la mesa, y así está en nuestro reglamento, los voceros, somos parte de una directiva que la encabeza nuestra presidenta, que, digamos, ahí viene un canal directo con el partido político. Entonces, si algún miembro del Ejecutivo o hasta organismo internacional, yo hoy día estoy en un almuerzo con la Fundación Adenauer y con otras fundaciones que quieren coordinar con los partidos políticos, quieren una reunión con el partido político, el propio partido puede decir que directamente lo vean los voceros, así no es un tema parlamentario, porque ya son los voceros políticos en el Congreso, o probablemente pueda la propia directiva del partido ver. Por ejemplo, en el caso del señor Zavala, que ha llamado al secretario general José Klimper, no habíamos respondido porque estábamos en el proceso todavía de definir los cargos políticos internos. Ahora que ya hay voceros, el vocero titular, que soy yo, y los voceros alternos, vamos a responderle al señor Fernando Zavala para coordinar una fecha para que los 3 miembros de la vocería de la bancada, más 2 miembros del comité ejecutivo, o sea, 5 miembros, lo recibamos al señor Zavala y con las personas que quieran venir. Es cierto, ya tienen interlocutores válidos de ambos lados hoy en día. Claro, yo por eso decía, ¿por qué tantos saltos si el suelo está parejo? ¿No? ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? No responden, pero hay que tomarlo con calma, ¿no? Nosotros hemos acabado recién de definir nuestros voceros, de nuestros candidatos a la mesa, y ya podrá ver el Ejecutivo con quién coordinar los temas institucionales del Congreso y con quién coordinar con la bancada. Delegación de facultades. Hemos escuchado que ustedes han dicho, todavía esperemos a ver qué cosas van a pedir en el Ejecutivo, pero debe haber al menos unos lineamientos básicos en qué cosas sí puede darse y en cuál no. A ver, nosotros tenemos claro que incluso, conocerlo muy bien, que a veces se ponen también algunos candados, ¿cierto? A veces se evalúan los plazos. Tenemos la potestad, además, democráticamente, la Comisión de Constitución de poder revisar, esta vez sí, porque otra vez nunca se ha hecho. Es decir, lo que pasa es que, aprovechando la pregunta de delegación de facultades, esta es una oportunidad histórica en el Perú, donde se puede poner justamente en práctica qué tan real es el equilibrio de poderes. Porque antes era una mesa de partes. O sea, el Congreso de la República termina siendo una mesa de partes del Ejecutivo, lo cual ese es un extremo. La idea tampoco es irse al otro extremo, es decir, hacer el confrontacional totalmente, y no, al contrario, este es un equilibrio de poderes donde, por ejemplo, viene la delegación de facultades. En el caso de una mesa de partes y tienen mayoría, la sacan todo sin necesidad de poner candado, fecha, no revisan nada, y después no revisan ninguna norma en la Comisión de Constitución porque se hacen los dictámenes y los dejan ahí y nunca lo votan. Ahora no, ahora vamos a poder primero evaluar qué es lo que se delega, que va a ser, me imagino, han pedido 4 temas: corrupción, seguridad, pero esos 4 temas habría que ver de esas 4 materias que están pidiendo cada uno de ellos. Ahí yo entraría a ver realmente qué están pidiendo cada uno de ellos. Pondría algunos candados, está relacionado, por ejemplo, en materia económica, donde dejar explícitamente, por ejemplo, que no se podrá vulnerar ningún derecho laboral, por decirlo. O sea, ahorita estoy pensando en voz alta porque todavía hay que mirar las normas, claro, qué es lo que se propone, porque nosotros sí vamos a defender lo que planteamos en la campaña. Es decir, por ejemplo, el plan de gobierno de eliminar CTS. Entonces, si a mí me piden facultades delegadas para el estudio de las AFP, del sistema previsional, entonces yo tengo que poner algunos candados que impidan que vaya a suceder algo. Y después voy a hacer el verdadero control político. A veces tú pones el candado y igual lo hacen, pero tú ya no puedes hacer nada por la norma porque hay una mayoría que es, repito, mesa de parte del Ejecutivo. En cambio, ahora no es así, y va a ser un escenario, creo que interesante, para poder medir también a nuestras instituciones y a los políticos qué tan maduros estamos llegando a un equilibrio de poderes real. Van a tener que ser muy finos en la delegación entonces para lograr, por ejemplo, el virtual ministro de Economía, en algún momento Pedro Pablo Kuczynski, dijeron
que habría que repensar las normas sobre materia previsional. ¿Ustedes darían delegación en ese campo? Sí, nosotros tenemos bastantes ideas en el tema de delegación de sistema previsional. Una de las más, digamos, atrevidas, igual el término, pero osadas, y hay que estudiarla, pero que es importantísimo, es el tema del IGB relacionado al sistema previsional. Es decir, si en nuestro país todo el sistema previsional está basado en renta, en tu vida laboral. Tú trabajas, tienes tanta renta, aportas. Si no trabajas, no aportas. O sea, y la volatilidad del empleo en Perú es mal. 50 años deja de trabajar y ya probablemente es algo que se hace independiente. En cambio, si lo relacionas al consumo, nunca dejas de consumir desde que nace y tu padre te compra un pañal o lo que sea, y los niños ya tienen DNI, entonces tú pasas tu DNI por el pañal y tienes a 25 millones o 20 millones de adultos pidiéndole recibos a todo el mundo. Tienes 25 millones de fiscalizadores de la SUNAT, con lo cual más bien no creo que se caiga la recaudación. O sea, hay cosas que hay que hacer. Entonces, si pide, habría que ver si qué es lo que está pidiendo sobre eso. Ahí podría ser el candado claramente que que se dé a las facultades dejando constancia de que el retiro del 95.5 no debe ser revisado. O sea, los temas que ya se han avanzado en el Parlamento, que de verdad son parches, porque lo ideal es una reforma integral, y más es apuntar a los informales, al 60 y tanto % que no tiene ningún sistema previsional. Pero el Congreso también tiene la idea de poder hacer una reforma. Ya hemos tenido una mala experiencia con Castilla, que sacó su comisión y al final, si no fuera por la presión que yo le hice a Castilla, la comisión dejó de sesionar 7 meses. Entonces, cuando nos damos cuenta que se acababa el periodo legislativo el primer año y cuestionamos, él reúne a la comisión, firman un documento que lo hizo el propio Ejecutivo, ni siquiera era lo que la comisión había estudiado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo delegar determinadas cosas, eso no quiere decir que el Congreso vaya trabajando una propuesta, porque cuando venga la propuesta del Ejecutivo, que finalmente, por supuesto, que se termine delegando específicamente ese tema también, tendrá que debatirse con otras propuestas que hayan en el Congreso. Otro tema sensible es el tema laboral, ¿no? Sí. Flexibilización laboral, la CTS, el TPCTS propuesta de PPK. ¿Cómo harían para acotar, para que no proceda lo que ustedes tanto criticaron en su momento, ¿no? Sí, yo por eso, cuando va un ministro a sustentar el tema de la delegación de facultades, queda mucho lo que se le llama el espíritu legislador, es decir, o la intención, porque ahí va a sustentar para qué es. Porque imagínate que sustente que no va a ser para eliminar derechos laborales y termina siendo eliminar derechos laborales. Ahora, es verdad que hay que flexibilizar algunos aspectos, pero que algunos pueden pensar que, claro, uno va cambiando y va viendo en el camino que no todos los discursos hacia secas son tan reales, ¿no? Porque uno dice, el problema es acá, mucha carga laboral. Bueno, primero hay que generar empleo, porque ahorita los pocos empleos que hay, digamos, muchos de ellos son de servicios, muchos de ellos no tienen beneficios, el propio Estado contrata CAS a montones. Entonces hay que ordenar primero el propio Estado. Entonces, hay que ver qué es lo que ellos piden, ¿no? Pero en general, y esa es la duda cuando uno dice, pues, muchos representantes de las grandes empresas en el gabinete, que no es un delito, algunos se confunden y critican porque tiene de malo, han hecho artículos que sean empresarios. No tiene nada de malo, y así hemos dicho, no tiene nada de malo que sean empresarios. Lo que, siendo el punto más débil del señor Kuczynski en la campaña, que era pro empresario, lobista, entonces frente a lo que te presenta como gabinete, sin desmerecer las calidades de profesionales o técnicos, es como que el mensaje político te deja por lo menos la inquietud a quienes tenemos una visión más bien distinta de defensa de los derechos de las grandes mayorías. Entonces, probablemente, y ojalá sea así, que avancen algún tema de reformas de todo tipo, pero te deja esa duda. Entonces, frente a esa composición de gabinete, porque ya lo hemos tenido con Toledo, lo hemos tenido con García, con gente capaz, pero que el Perú profundo está de espaldas, pues entonces han estado más mirando en cuánto crece el PBI, que sí, claro, todos los economistas y todos los que tú has invitado, seguro varios amigos nuestros que han estado en tu programa, en otros, te dice que cada punto del PBI son tantos miles de personas que salen de la pobreza. Claro, pero ahí seguimos de nuevo que salir de la pobreza cuando tienes tantos puntos de dólar al día. No puedes, esos datos que son reales, pero finalmente son datos, porque la satisfacción de la calidad de vida de nuestros ciudadanos no pasa porque creció la clase media, porque han pasado de tantos de pobreza a clase media. ¿Y cómo han pasado? Porque hay tanto punto de ingreso por dólar diario. Entonces hay cosas que pueden ser reales, pero que te das cuenta no están funcionando. Por eso que cada
cada cierto tiempo hay cierta preocupación en los procesos electorales, ¿no? A pesar que ha quedado marcado claramente que hay una mayoría de peruanos que felizmente no piensan en aventuras como la de la señora Mendoza, ¿no? Pero yo creo que vamos a esperar a ver qué nos dice el gabinete, qué habla en materia laboral, qué quieren sustentar, en materia previsional, todo eso lo van a tener que sustentar. 13 comisiones en manos de Fuerza Popular. Presupuestos que en manos del gobierno, que en manos de economía, que en manos... O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que sean menos comisiones. Yo entre ya... Bueno, pues es un tema reglamentario, ya no hay forma de evitar, hay un tema de proporcionalidad y no, menos comisiones de las 24. Ah, ok. Y ya terminando mi gestión... ¿Más vicepresidencia? He estado revisando... No. Ah, ok. No. Porque había un rumor por ahí que había una intención de crear una nueva vicepresidencia. Son los gobiernos de Toledo, pues, pasa que Toledo, Villarán, ellos son los que a todo el mundo quieren darle algo, ¿no? Para que estén contentos, no la vicepresidencia que está insuficiente. No, decía, hay 24 comisiones y ya preparando mi informe de gestión de esta tercera vicepresidencia, entre varias cosas buenas que hemos hecho, una de las cosas que veía era que había 3 o 4 comisiones que habían dictaminado 0. O sea, no han dictaminado en este año, en los 2 últimos años incluso, nada, y en los 5 años tienen 3 dictámenes. Y cuando uno evalúa, dice, bueno, pero hay un módulo de gente, personal que cuesta el Estado. Entonces, podrían haber menos comisiones. En fin, ya ese es un tema que lo verá la presidenta del Congreso con su mesa directiva y con algunas propuestas que obviamente le vamos a entregar antes de la mesa que sale. A nosotros nos toca 13 comisiones. En estas 13 comisiones nosotros vamos a volver a la práctica democrática que hubo hasta antes que gane Toledo, Humala, perdón, porque con la bancada nacionalista que se unió a los que causas, formaron la mesa. En la mesa estaba el señor Yves Simón, que venía representando al PPK en esa mesa, porque ahí todavía todas las cosas estaban bien. Sí, claro. No nos habíamos peleado, estamos hablando del 5 de agosto del 2011, todavía estaban todos amigos de la mano. Entonces, a los fujimoristas lo sacaron de la mesa, siendo la tercera fuerza a nivel nacional, o sea, representando un tercio de la población, y siendo la primera fuerza de oposición, no los invitaron a la mesa. No se autocluyeron, no los invitaron. Y le dejaron las comisiones que nadie quería. Bueno, nosotros hemos dicho que no vamos a tener esa práctica. Pero probablemente volvamos al esquema anterior que se hacen rondas. La primera fuerza política del Parlamento, si le toca 12 o 13, coge 6 por decirte, de ahí viene el otro, que le toca 4, coge 2 y así y vuelves a una segunda ronda. Porque claro, nosotros podríamos decir, ya, estas son las 13 que queremos y se acabó. No, eso no es el estilo, eso es lo que ha planteado incluso nuestro propio presidente. ¿Para qué comisiones? Yo creo que la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Constitución, ahí hay una crítica que hacen en la Comisión de Presupuesto, que lo mencionan en tu programa, ¿no? Porque dicen, normalmente siempre ha estado en manos del gobierno. Sí, pues, cuando has tenido un congreso, que es una mesa de partes, en un congreso donde tú tienes, que no es que vas a enfrentar, pero si tienes un equilibrio de poderes, es evidente que el Parlamento no tendría por qué no tener la Comisión de Presupuesto en manos de un grupo que no sea el gobierno. Es más, los ministros tendrán que ir a la Comisión de Presupuesto a sustentar cada cambio que quieran hacer de partida presupuestaria. Entonces yo creo que hay argumentos, siempre ha estado en manos de gobierno, porque ha habido una mayoría en el Parlamento del gobierno. Sí. O sea, no es que así es porque así está escrito. No, la Comisión de Presupuesto no tendría nada de malo, ni sería un tema de enfrentamiento que la maneje el grupo que no está en el gobierno, o sea, cualquier grupo que no está en el gobierno, en este caso nosotros, que a mí me parece que, a título personal como me parece que sería una comisión importante, porque además justamente tiene que ver con control político. O sea, yo quiero saber como Parlamento a dónde va a ir a fondo, si va a haber algún cambio de partida. Entonces yo creo que la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, es una comisión interesante, la Comisión de Constitución, que hace el control de los decretos. Pero claro, todo eso también hay que conversarlo con los voceros de los demás grupos, entre ellos los del gobierno. O sea, todo eso tiene que tratar de conversarse y ojalá que se lleguen algunos acuerdos interesantes, ¿no? Pero en esa primera intención, a nosotros nos parece que son comisiones importantes. Tiene una etapa muy interesante del partido de consolidación, que tú has llamado justo la atención hace un rato. Has visto a Daniel Salaverry, a Rosa Bartra, son 2 personas nuevas, y hay varios jóvenes nuevos, cuadros nuevos, congresistas nuevos, que van a empezar a militar en el partido, ¿no? La formación de un partido siempre pasa por un proceso hasta consolidarse y ubicarse en el espectro político. Sí. Están los socialdemócratas, sí. Ya tienen más o menos un acercamiento por qué lado se van. Claro, ahora no hay movimientos de centro a nivel internacional, ¿no? Pues tienes la Internacional Socialista, tienes otro, pero es importante, sí, y esto venimos trabajando, no puedo detallar tanto, pero sí, venimos trabajando en... La entidad es fundamental. A ver, Fuerza Popular... Que no tiene que ser un cliché, ¿no? No.
o sea, no está identificado dentro de determinada, como tú dices, cliché, que además me parece bien, los demócratas, los socialdemócratas, los socialcristianos, etc. No es que esté con un cliché de estos conocidos, porque además el mundo de hoy ya no camina hacia ese lado. O sea, tú ves hoy día ni el PSOE está en la izquierda, porque ahora tiene Podemos acostado, ni el PP está en centro-derecha, ¿no? En general, pues, es un partido de centro, pero sí, hay un trabajo que se va a hacer para ir viendo de centro es más coloquial, ¿no? Porque en realidad necesitas ubicarte en el espectro, ¿no? Pero es que cuando tú hablas de centro, es porque, claro, tú dices no hay una doctrina, sí, hay una mística importante que es, y además creo que lo he dicho en otras oportunidades, en el Perú, en el año 90, sale del corazón del pueblo peruano una situación que emerge, una situación de frustración que había en los 80. Entonces, Fuerza Popular tiene como cimiento la participación del pueblo a través de una candidatura. Más allá de las cosas negativas que mis amigos los tuitecitos, los que andan mandando mensajes, no, yo no he cambiado de opinión, sigo criticando las cosas negativas que hubo al final de los 90, las sigo criticando, y el autogolpe también. Pero las cosas positivas que hubo en los 90 es una columna vertebral que hace que un movimiento del pueblo peruano, que hasta el día de hoy viene siendo, constituya finalmente una candidatura que es parte de lo que uno recoge y que ahora en el Perú de hoy, Fuerza Popular, que lo lidera Keiko Fujimori, que la lideresa de Fuerza Popular con una visión de un partido democrático, institucional, que perdure más allá del nombre y el tiempo, tiene obviamente de raíz una posición. Por eso yo cuando te hablo de centro amplio, es porque cuando tú hablas de fujimorismo, la gente de Huacán, la gente de Vitarte, la gente de Caraballo, la gente de Lurín, se identifica. Ahora, cómo en el camino a un partido con esa gran base social le vas dando también una identidad, porque tiene una mística. Exacto. Y a eso vamos a trabajar justamente los que estamos empeñados en esto los próximos años. Felicitaciones por la encargatura y mucha suerte para la ardua labor que te queda. Tienes tu interlocutor válido al otro lado, en Fernando Zavala. Sí, muchas gracias. Yo creo que, primero, que es un honor para mí, como te decía, ser el vocero de la bancada más grande de la historia del Perú en el Parlamento, además de un partido liderado por Keiko Fujimori, que cada vez que la conozco más veo la calidad personal que es Keiko como persona y como líder. Pero es un momento interesante que te genera bastantes retos y una responsabilidad enorme, ¿no? O sea, es un país por primera vez con una mayoría de oposición que hay que también saber manejar de manera responsable, que sirva para el Perú, pero igual estamos en política, nosotros tenemos obviamente nuestras propuestas, son 73 parlamentarios, es distinto a cuando tú puedes haber manejado una bancada de 12 congresistas, ¿no? O sea, son 73 congresistas, vamos a conocernos cada vez más, hay diferentes, como entenderás, 73 personalidades distintas, pero todos con ayer notábamos ese gran espíritu de querer aportarle al país, a eso vamos a ver. Muchas gracias. Gracias.